conceptos básicos que veíamos ayer. A ver, ¿quién dice? ¿Quién quiere recordar algunos conceptos básicos? Rapidísimo. ¿Quién dice yo? Hablamos acerca de la flexión pasiva y activa. Muy bien. Y vale, también de bien. La extensión pasiva y activa. Sí, muy bien. Vale, a ver, a ver, Jessy Martínez, ¿qué más veíamos ayer? A ver, tú dime, ¿qué más? Jessy, ¿me escuchas? ¿No? ¿Belén? Lupita. Ajá, Lupita. Ah, bueno, a ver. No vi quién activó. Lupita. No sé si no se activa tu audio, Lupita. También, ¿sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Lupita. También decíamos que el Rakis nos va a ayudar a tener mayor amplitud en ciertos movimientos. Muy bien. Muy bien, Jime. También hablamos que en la extensión la rodilla flexionada limita el movimiento. Muy bien, exactamente. Entonces, creo que básicamente los conceptos que ayer aclarábamos, porque ya ustedes de alguna manera ya los tenían, era este concepto de activo y pasivo, que creo que ahí había un poquito de confusión al inicio, que era un movimiento activo, que era un movimiento pasivo, era la primera parte. La segunda, sobre todo en los movimientos de flexión y de extensión, íbamos a tener una gran influencia de la rodilla, sobre todo por la inserción de los músculos isquiotibiales, ¿no? Sobre todo en la flexión, que iba a limitar el movimiento, y en la extensión, que iba a favorecer al movimiento, que era uno. Otro de los factores que teníamos de influencia iba a ser el propio raquis y la misma pelvis, que iba a generar esta amplitud de movimiento que nosotros veíamos acá, y sobre todo en este movimiento de aducción, que es el que nosotros estamos viendo, que va a ser uno de los movimientos que va a tener poca amplitud de movimiento dentro de nuestro segmento, ¿sale? Y este movimiento de aducción, que también va a generar esta poca movilidad, ¿sale? Aunque, volvemos a repetir, aunque tenemos un movimiento aunque nosotros tenemos un movimiento, tenemos una articulación de tipo anartroidea, que son de las máximas representantes de mayor movilidad en nuestro cuerpo, si nosotros la comparamos con el miembro superior, esta es menos móvil, ¿no? Sí, por todas las implicaciones que ayer mencionábamos en el movimiento, ¿sale? Entonces, ahora, si nosotros lo vemos desde el movimiento de la rotación, que va a ser este movimiento que nosotros empezamos a analizar ahorita, ¿sale? Vamos a ver qué pasa cuando leyeron ustedes este movimiento de rotación. ¿Qué les llamó la atención? A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué les llamó la atención del movimiento de rotación? A ver, ¿quién levanta la manita? ¿Qué les llamó la atención? ¿Nati? Bueno, es que yo antes tenía como la idea de que el movimiento de rotación lo imaginaba más como el movimiento de circunducción, como que cuando rotábamos la cadera hacíamos un movimiento similar. Y bueno, y ahorita ya que leí y todo ya me di cuenta que no, o sea que el movimiento de rotación es simplemente pues lo que hace la articulación al, por ejemplo, hacer este tipo de movimientos, que simplemente la articulación rota, no es que todo el miembro inferior tenga que hacer como esta especie de círculo, pero bueno, yo tenía como esa idea y entonces ahorita ya aclaré y ya vi que nada más es que la articulación es lo que rota y no todo el miembro. Sí, muy bien. Para complementar la idea de Katy, que quede un poquito más clara, Katy, a final de cuentas, recuerda que acá tenemos que tener en consideración el eje.
sale el eje longitudinal del húmero, perdón, es que estoy dando biomecánica 2, entonces voy también con hombro y por ahí se me va a salir húmero, ¿sale? Del fémur, ¿sale? Entonces, uno de los puntos clave que nosotros vamos a tener acá, ¿sale? Es que el fémur, ¿sí? Va a tener un propio eje de movimiento, ¿sale? Es un propio eje de movimiento en el que se van a dar estos movimientos de rotación. ¿Cómo los vamos a poder identificar? Por la forma en la que la cabeza del fémur, me voy a colocar en primer plano para que me vean un poquito más, ¿sale? Para que la cabeza del fémur en relación con la cavidad acetabular, ¿sale? ¿Sí? En la cavidad acetabular va a generar estos mecanismos de rotación, ¿sale? Entonces, vamos a tener una rotación cuando el eje longitudinal de mi fémur rota medialmente, ¿sale? Voy a tener esta rotación medial, o cuando mi fémur rota externamente, ¿sale? Pero todo va en relación al eje longitudinal de mi estructura, en este caso de mi fémur. Ahora, no sé si ayer quedó claro, me voy a regresar un poquito al movimiento que analizábamos ayer, ¿sale? No sé si ayer quedaba claro este concepto cuando nosotros definíamos precisamente cuando yo les decía si la pelvis se podría convertir en un brazo fijo o en un brazo móvil. No sé si esto de los brazos fijos y los brazos móviles esté claro para ustedes. Ustedes indíquenme. Cuando yo digo brazo fijo y brazo móvil, recuerden que este es un concepto que se utiliza mucho en palancas. ¿Sale? No sé si esté claro. Ustedes indíquenme. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, entonces nos pasamos directamente a el video. Entonces, acá la pregunta es si en este mecanismo de rotación la pelvis también se puede convertir en un brazo móvil para que se genere este mecanismo de rotación. Ustedes indíquenme. Monse, creo que no te alcanzo a escuchar bien. Yo creo que no. Bueno, en rotación. ¿En rotación? ¿Creen que no se pueda? En ese caso tendría que ser el fémur, ¿no? El fémur para que genere la rotación, aunque involuntariamente cuando nosotros hacemos los movimientos de la pelvis podrían. Realmente la pelvis, sus movimientos reales, recuerden que nosotros vamos a tener las básculas, ¿sí? La báscula anterior y la báscula posterior, o la nutación y contranutación, ¿sale? Entonces, anterior es cuando la pelvis se anterioriza, posterior es cuando tomen como punto de referencia la sínfisis del pubis, que es a donde está mi dedo meñique, ¿sale? Entonces, cuando yo voy hacia atrás, cuando la pelvis va hacia atrás, es anterior, cuando la pelvis va hacia, cuando la pelvis va hacia abajo, se convierte en posterior, ¿sale? Entonces, sí, es a donde nosotros vamos a encontrar estos movimientos de notación y contranotación. No sé cómo lo vieron ustedes con la muestra ADE, pero normalmente se utilizan básculas o báscula anterior y posterior, o notación o contranotación, ¿sale? Es para definir estos movimientos. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos importantes que nosotros veíamos con la pelvis, ¿sale? Era, por ejemplo, el movimiento de flexión. A final de cuentas, la flexión también se puede generar con la pelvis. Y recuerden los conceptos o los principios básicos: disminución del ángulo, aumento del ángulo, disminución del ángulo está relacionado con la flexión, el aumento del ángulo está relacionado con la extensión, ¿sale? En los mecanismos de abducción y abducción, sí, la pelvis, este es mi brazo fijo, va a ser el fémur. Entonces la pelvis puede generar este movimiento de ABD o de ADD. Y aunque en menor medida, ¿sale? Sí podemos generar con la pelvis estos movimientos de rotación. ¿Sale? Acá estaríamos hablando de una rotación interna y acá de una rotación externa. ¿Sale? En menor medida, pero sí se puede generar este movimiento.
No sé si lo alcancen a ver. Ustedes díganme si queda claro. No, ¿me podría explicar, por favor? Entonces, vuelvo a repetirlo. Muy bien, Jazz. La pelvis, recuerden que dentro de el análisis de las palancas, ¿sale? Nosotros tenemos que identificar que también se convierte importante para la definición de la artrocinemática. Nosotros tenemos que definir quién es el brazo fijo y quién es el brazo móvil. En todas las articulaciones o en la mayoría de las articulaciones podemos convertir a los dos segmentos, o sea, a las dos superficies articulares en segmento móvil y en segmento fijo, ¿sale? Entonces podemos convertir a nuestras superficies articulares. En el caso de los movimientos de la cadera, realmente nosotros estamos acostumbrados a ver que el fémur es el brazo móvil, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estos movimientos activos, ¿sale? Cuando hablamos de los movimientos, por ejemplo, acá nosotros tenemos una flexión con flexión de rodilla, nos podemos ir a una extensión, ¿sale? Con la flexión de rodilla. Ustedes me indican si lo alcanzan a ver, si no cambio de posición, es una extensión. Podemos irnos a estos movimientos de abducción, la aducción relativa, y si yo lo combino con flexión puedo hacer una abducción, o si lo combino con una extensión puedo hacer también este mecanismo de abducción, ¿sale? Dentro de los mecanismos de rotación voy a tener una rotación interna y una rotación externa. Aquí las estoy exagerando demasiado para que sean visibles, ¿sale? Rotación interna, rotación externa, ¿sale? Pero la pelvis, al ser también un segmento, la pelvis al ser un segmento móvil, acá los movimientos, algo que les tiene que quedar claro es que la pelvis se encuentra unida, son dos huesos ilíacos y se encuentra unida al sacro, y los movimientos que generarían serían bilaterales, ¿sale? Sin embargo, con la pelvis también puedo generar una flexión cuando mi pelvis bascula posteriormente. Puedo hacer una flexión, puedo hacer un mecanismo de extensión, ¿sale? Puedo hacer estos movimientos de abducción y de aducción. Y en menor medida, la rotación interna y la rotación externa. ¿Sí? No sé si ya quedó un poquito más claro, Jazz. Sí, maestra, gracias. Entonces recuerden que cuando el brazo móvil se convierte en la pelvis, a final de cuentas, cuando yo me flexiono, o sea, cuando ustedes se flexionan a tomar un objeto, que eso es muy importante porque entra dentro de la higiene postural, ¿vale? Quitarme la cita, sencilla. Vale. Cuando nosotros nos flexionamos a recoger un objeto, ustedes tienen que observar que acá la pelvis hace estos movimientos de nutación y contranutación, o sea, y que a final de cuentas cuando yo hago esto o cuando yo hago esto, se puede convertir en un movimiento de flexión o de extensión. Cuando la pelvis se convierte en mi brazo móvil, cuando mi pierna cuando mi fémur es el brazo móvil, pues es la flexión y la extensión, ¿sale? Cuando hacemos estos movimientos de abducción, ¿sale? Era lo que veíamos en la imagen, la pelvis se desplaza lateralmente, este segmento está en ADD y este segmento está en ABD. Y aunque en menos proporción, ¿sale? Puedo generar estos mecanismos de rotación interna y rotación externa, ¿sale? No sé si haya quedado más claro, ¿me indican? Sí, profesora. Sí, profe. Entonces es a donde nosotros podemos encontrar esos movimientos. Y uno de los puntos importantes que nosotros teníamos en la definición de los movimientos de rotación, sobre todo cuando hablamos de estos movimientos de rotación longitudinal, ¿sale? Nosotros íbamos a encontrar dos puntos de referencia. Para poder valorar el movimiento de rotación, yo puedo hacerlo de dos formas. Bueno, de tres formas. Son tres formas. La rotación longitudinal, pero acá no habría que confundirnos. Voy a regresar. Acá.
la rotación longitudinal y ustedes me indican si me ven ahí. Por giro. A ver, ahí ven mi segmento, ¿me indican? ¿Sale? Ahí no se ve todo. Ustedes indíquenme porque yo no veo, ¿eh? ¿Ahí me ven ustedes? Sí, por favor. ¿Mi miembro inferior? Sí. ¿Sale? Entonces yo voy a poder generar una rotación longitudinal de todo el segmento, una rotación cuando llevo la punta de mi pie hacia adentro. Voy a bajar un poquito más la cámara. Ahí llevé mi pie. ¿Me indican? Sí, profe. Ahí. Entonces, cuando yo hago la rotación de todo mi segmento y se alcanzan a ver mi pie, espero que se lo alcancen a ver, llevo mi pie hacia adentro y si no ustedes háganlo, ahí yo estoy haciendo una rotación longitudinal de mi fémur medial y voy a hacer una rotación longitudinal de todo el segmento externa o lateral. ¿Vale? ¿Sí? Esta es la más fácil. Entender rotación interna y rotación externa. El problema viene cuando nosotros queremos valorar a nuestro paciente en una posición de cúbito prono. ¿Cuál es la posición de cúbito prono? Acostado, boca arriba. Boca abajo. Acostado. Perdón, boca abajo. Boca abajo. Entonces, acá está la pierna de mi paciente, ¿sale? Cuando yo flexiono la rodilla, ustedes ahí están viendo la flexión de rodilla de mi pacientito, ¿sale? ¿Hacia dónde tengo que dirigir la tibia para generar una rotación interna? A ver si lo veo mejor. ¿Hacia dónde tengo que rotar la tibia para generar? ¿Hacia adentro? Derecha. Adentro. O hacia afuera. Sale, acá está mi pelvis. Y acá está, lo voy a poner cambio de posición. Acá lo están viendo de pie. ¿Sale? Sale. Para rotar internamente, tengo que rotar mi pierna hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera. Pues espero que lo alcancen a ver y ustedes analícenlo y cuando terminemos la clase tomen a un pacientito y háganlo y si no ustedes háganlo, ¿sale? Miren, acá está mi paciente en bipedestación, así como yo estoy, ¿sale? Ahí está la cabeza del fémur, ¿sale? Acá está flexionada la rodilla, ustedes pueden ver flexión de rodilla, ¿sale? Y yo voy a hacer una rotación medial, ahí está. Vale, observen hacia dónde se dirigió la tibia. Y si yo lo coloco de posición, en esta posición, ustedes observen que para que pueda hacer una rotación medial, mi paciente tiene que generar el movimiento contrario. Desde la perspectiva de la tibia, porque acá yo estoy cambiando mi segmento móvil, ¿sale? Esta es mi rotación interna y esta es mi rotación externa. ¿Sí? Si ustedes observan la imagen 24, que es la posición normal, acá vean la imagen. La imagen 25, ¿qué sería? ¿Una rotación interna o una rotación externa? Interna. Interna, muy bien. ¿Sale? Y la imagen, y la siguiente imagen que no tiene número, que sería la 26, sería una rotación Externa. ¿Sale? Lo mismo sucedería si yo estuviera, por ejemplo, la siguiente imagen que vemos ahí. Si yo coloco mi pierna acá, pero la alcancen a ver. Sí, en una sedestación. Si yo quiero rotar externamente mi pierna, mi fémur, perdón, mi cadera, sería rotación externa y rotación interna.
¿Sale? A ver, váyanla haciendo ustedes. Háganlo. Y me van indicando qué sienten. ¿Sale? Háganlo. ¿Sale? Vayan haciéndolo. Hagan ahí. Están sentaditos, hagan las rotaciones. ¿Sí? Sí podemos ver precisamente esto que les acabo de explicar. ¿Sí? Podemos sentirlo. A final de cuentas, acá lo más importante es que les quede claro que acá, por ejemplo, que estamos haciendo una rotación. Acá estamos haciendo una rotación interna. Acá nos quede claro que acá este es el eje longitudinal de mi cabeza, de mi fémur. ¿Vale? Entonces, acá la cabecita está rotando internamente, aunque el punto de referencia lo estoy tomando en la tibia, pero yo no estoy midiendo la rotación de la tibia, yo estoy midiendo la rotación de mi fémur. ¿Sale? Lo mismo sucede en esta imagen, ¿sale? Donde la rotación está generando, esta es una rotación externa, esta es una rotación interna, ¿sale? Lo mismo acá, este es mi punto de referencia, ¿sale? Cuando yo dirijo la pierna hacia afuera, aquí estoy observando mi rotación interna y aquí estoy observando mi rotación externa, ¿sí? ¿Sale? Acá lo que tengo que analizar, o nunca tengo que perder de vista, es el segmento que yo estoy analizando. Esto en relación con esto. ¿Sale? Nunca tengo, o sea, yo les dije, la más fácil es cuando hacemos el movimiento con el eje longitudinal de la pierna. O sea, porque a final de cuentas la pierna genera un eje longitudinal y que nosotros lo vemos precisamente dentro de la imagen, dentro del video, pero por eso yo les fui haciendo cambios de posición en el video. Primero, para que en esta primera parte ustedes observaran precisamente cómo rota el eje, ¿sale? Interna y externamente, y ver cómo muchas veces nos apoyamos nosotros de la tibia, pero acá tenemos la rotación interna. Esto es lo que yo les acabo de explicar, ¿sale? ¿Sale? Ahí estamos viendo la rotación interna, ¿sale? Y vemos cómo pareciera que la tibia es la que nos permite o es el brazo de palanca para generar este mecanismo de rotación, ¿sale? Ustedes observenlo. Ahí. Y ahí ya estamos generando la rotación externa. Si ustedes observan, la tibia adopta una posición contraria al movimiento. ¿Sale? ¿Sí? Ustedes vayan observando el video, vayan viendo y reproduzcanlo en casa. O sea, vayan reproduciéndolo. Recuerden que nosotros como fisioterapeutas tendemos a ser kinestésicos. Tenemos mucha tendencia a la kinestesia, por eso somos fisioterapeutas. ¿Sale? Aprendemos palpando. ¿Sale? Entonces, háganlo con algún familiar, con alguien que se deje como paciente, que puedan ustedes utilizar como paciente. Lo sentimos, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, ¿sale? Se convierten en pacientitos, hasta el novio o la novia se convierte en paciente, ¿sale? ¿Sale? Y bueno, acá ya nada más para complementar, una rotación externa, ¿cuánta amplitud de movimiento va a tener la rotación interna? Ustedes díganme, la rotación interna, ¿cuál va a ser su amplitud de movimiento? Son 35 grados. De 30 a 40 grados, ¿sí?
Normalmente, ¿quién va a ser mayor? ¿La rotación interna o la rotación externa? La externa. La externa. Que normalmente puede alcanzar de estos 30 a 40 grados que ya lo estamos viendo ahí. ¿Sí? Permítame. Perdón, porque mi perrito estaba acá. ¿Sale? Entonces, volvemos a repetir. En una rotación externa va a tener mayor, ¿sí? Cuando nosotros vamos a generar el movimiento, en la rotación interna vamos a encontrar una amplitud de 30 a 40 grados y en una rotación externa podemos alcanzar hasta 60 grados, ¿sale? Esa es la media. Recuerden que siempre vamos a trabajar medias, porque puede haber autores que nos puedan modificar estos parámetros, pero la media es de 30, 40 y de 60 grados. Eso ténganlo en consideración y ustedes perfectamente bien lo saben. Y bueno, desde este movimiento nosotros vamos a encontrar un ángulo siempre dentro de la posición, la conformación de las superficies articulares. Nosotros vamos a encontrar estos ángulos. Acá, con la rotación externa, nosotros vamos a tener un ángulo que vamos a poder definir como el ángulo de anteversión, ¿sale? Normalmente, en una posición normal, déjenme regresar el video a una posición normal. No, acá no está normal. Ahí está la posición normal. Nosotros vamos a ver que entre el acetábulo y la cabeza del fémur, vamos a encontrar un ángulo que se llama ángulo de anteversión, que también algunos se puede combinar con el ángulo de recubrimiento, y es básicamente, lo vamos a analizar un poquito más adelante a profundidad, es básicamente que nuestro segmento se encuentra en una ligera rotación externa, ¿sale? En una ligera rotación externa. Entonces, este ángulo lo vamos a medir entre lo que va a ser, es un ángulo que medimos transversalmente, ¿sale? Y lo vamos a medir entre lo que va a ser la línea que forma el tubérculo mayor o trocánter mayor, ¿sale? En su vértice, y el acetábulo, ¿sale? Y el ángulo que forma con el borde anterior, ¿sale? De lo que va a ser la cabeza del fémur. Entonces, si este ángulo aumenta o disminuye, nosotros vamos a poder determinar algún proceso patológico, ¿vale? Aquí es a donde aparece el primer ángulo que nosotros vamos a ver, el ángulo de anteversión, ¿sale? Y normalmente este ángulo lo vamos a ver desde la vista radiológica. Déjenme ponerles una imagen. Acá está el ángulo de anteversión, ¿sale? Lo vamos a poder medir de una vista radiológica. Y finalmente, esta es la anteversión normal, ¿sale? Esta imagen es del Newman, ¿sale? Esta es la anteversión normal. Se supone que este ángulo tiene que tener un ángulo aproximadamente de 15 grados, ¿sí? Capangil lo modifica, si no mal recuerdo, Capangil dice que tiene que ser de 15 a 30 grados, ¿sí? Newman lo coloca de 15, acá tiene que ser de 30, pero si este aumenta o disminuye, nos va a indicar un proceso patológico, ¿sale? Entonces, aquí está el borde del trocánter mayor que les mencionaba, ¿sale? Este es la línea que se forma entre lo que es, acá hay acuérdense que es una línea interdigital o digital que se le llama, si ustedes recuerdan un poquito las superficies articulares, y el eje del segmento, que es este punto de intersección entre lo que va a ser el punto de unión del acetábulo con la cabeza del fémur, ¿sale?
Y lo que les acababa de decir, a final de cuentas, este ángulo de anteversión nos va a generar una ligera rotación externa. Si este aumenta o disminuye, ¿sí? Si aumenta, nos vamos a tener un ángulo de anteversión excesivo, y si disminuye por debajo de los 5 grados, lo vamos a llamar ángulo de retroversión. ¿Sale? Vamos a tener diferentes, por ejemplo, pareciera que es un ángulo normal, ¿sale? Pero no, porque aquí a final de cuentas el que está rotado acá es lo que nosotros tenemos que identificar. Acá no es la cadera la que está afectada, sino está afectada la tibia o el pie que está generando esta rotación interna. En esta imagen, no sé si lo alcancen a ubicar, ¿sale? El ángulo se encuentra alineado, ¿sale? Sin embargo, el pie está rotado medialmente, ¿sale? Entonces, esta rotación puede venir de la tibia o del mismo pie. Entonces, aquí es a donde nosotros diferenciamos si es un ángulo de retroversión, ¿sale? O si es una tibia rotada medialmente o un pie aducido, ¿sí? ABD, abducido, ¿sale? Entonces, entra en el diagnóstico radiológico este ángulo de retroversión. De anteversión, perdón. ¿Sale? Normalmente nosotros lo vamos a analizar directamente con el movimiento de rotación, sobre todo con la rotación externa. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me indican que vamos bien? Sí, profe. Y bueno, Sí, profesora. cuando nos sentamos al piso, cuando hacemos esta posición de loto que nosotros conocemos, que es una posición de yoga, pues lo único que hacemos es combinar precisamente, vamos a ver la influencia del raquis, que ya lo hemos visto muchas veces, la influencia de la pelvis y la rotación externa, porque a final de cuentas aquí hay una rotación externa de los dos segmentos para generar este movimiento. La bibliografía nos menciona que si nosotros obligamos, ¿sí?, a adoptar una posición invertida en los niños, que es la famosa posición de W, esto puede generar alteraciones en la posición de la cabeza del fémur en relación con el acetábulo. Déjenme ver, por aquí tenía una imagen. A ver si aparece aquí. No, la quité. Pero bueno, ustedes busquen la posición de W en los niños y esa es una posición que normalmente deforma la cabeza del fémur en los niños. Por eso es que está completamente prohibido que los niños adopten esta posición de W. Se prefiere que adopten la posición de loto a la posición de W. Déjenme, les enseño cuál es la... Es como cuando, ahí, en esa posición, como cuando los niños se sientan sobre el isquion y las piernas quedan hacia los lados, ¿no? Sí. Acá les voy a mostrar una imagen, les comparto rapidísimo mi pantalla. Exactamente, es una posición súper dañina para los niños, porque recuerden que una característica del hueso pediátrico, ¿sale? Una de las características de los huesos pediátricos es que son huesos flexibles, son huesos moldeables, ¿sale? Entonces, lo que sucede precisamente con este tipo de sedestación es que estos se deformen la cabeza del fémur y nos forme un proceso patológico que se llama coxavara o coxavalga, ¿sale? Entonces en los chiquitos queda completamente, miren acá vemos las consecuencias, ¿sí? Vemos cómo afecta el ángulo de retroversión, ¿sale? Porque tenemos unas piernas rotaditas y esto sí viene desde cadera. Acá yo les decía que a final de cuentas aquí cuando nosotros diagnosticamos radiológicamente tenemos que ver si viene desde cadera, si es rodilla, o sea, si es la tibia o si es el pie aducido, ¿sale? Esta posición, la desventaja de esta posición es que se rota todo. Se rota la cadera, hace un ángulo de retroversión, ¿sale? Genera una rotación de tibia y genera un pie aducido, o sea, un pie hacia adentro, ¿sale? Entonces,
Acá vemos las consecuencias de la sedestación en W. Entonces, para corregir este ángulo de retroversión, pues normalmente nosotros utilizamos la posición de loto, ¿sí? Normalmente es la posición inversa a esta posición. Idealmente los chiquitos tienen que adoptar la posición de loto para que no se formen estos ángulos. Y si ustedes observan a los chiquitos, normalmente, ¿sale? Normalmente son las posiciones que adoptan cuando hacen el juego, ¿sale? Cuando juegan, ¿sale? ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, entonces lo ideal es que los chiquitos adopten la posición de loto. Por eso es que es muy difícil, no sé si en la cultura oriental, normalmente ellos se sientan en el suelo y normalmente se colocan en posición de loto. ¿Sale? Cuando se sientan en el suelo, no se sientan en W, se sientan en esta posición de loto. ¿Sale? Entonces, esto es lo ideal para nosotros. ¿Sale? Y bueno, tengo una pregunta, si sentarse así, ve que usted dice que la posición de loto es como la ideal. Yo estaba en clases de ballet y como para provocar que tengamos más flexibilidad en nuestras piernas, nos hacían sentarnos así, pero en vez de como cruzar las piernas, juntábamos los pies. Las plantas de los pies. ¿Eso sí, también es ideal o...? Sí, nada más que ahí hay que tener mucho cuidado, porque si nos excedemos de fuerza, podríamos provocar un desgarre de los músculos abductores, porque a final de cuentas esa posición, ¿sí? Si no regresamos a esta posición, normalmente lo que genera esta posición es la tensión de todo el grupo de músculos abductores, estos que estamos viendo acá precisamente. Estos músculos abductores, ¿sale? Entonces, desde esta posición, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque si la fuerza es excesiva o la fuerza no se controla o se mide, podemos provocar un desgarre de los músculos abductores. Sí, a mí me tocó ver a muchos chiquitos, por ejemplo, los niños con PC que llegan a desarrollar sinergias en aducción. No sé si alguna vez han visto a un paciente con PC que llega a formar este mecanismo de tijera. Acá se los voy a buscar rápidamente para que vean cuál es el mecanismo de tijera. Son estas piernitas. Ay, no es cierto, esto no es. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en los chiquitos, bueno, acá vemos, miren, estas sinergias en músculos. Acá, bueno, acá están viendo algunos aditamentos para evitar las sinergias, pero no ser tan, acá está, miren. Sí, no necesito ser tan específica, ¿sale? Entonces, estos mecanismos que se generan con las piernitas en los pacientes con parálisis cerebral, que son, por ejemplo, esta imagen que representa las piernitas en tijera, en algunos pacientitos a mí me tocó ver cómo fisioterapeutas generaban más fuerza y provocaban los desgarres de los músculos abductores, porque a final de cuentas esto es una lesión de tipo cerebral que va a generar estos mecanismos de sinergia. Miren, por ejemplo, acá vemos cómo se cruzan, esta es la tetraplegia y cómo se cruzan estas posiciones que adopta el cuerpo, ¿sale? Para generar. Entonces, en chiquitos imagínense, si para nosotros esa posición, y tú no me dejarás mentir, creo que eras Monse, si no mal recuerdo, o quien activó su audio, sí, ¿verdad? A ver, no te veo. Pero bueno, perdón, Fanny. Sí, entonces si ustedes para cuando nosotros cuando nos aplican un poquito de más fuerza, sentimos mucho dolor, ¿sale? Imagínense estos pequeños que no pueden quejarse, ¿sí? O que no pueden expresar
su dolor. Entonces, si se llegan en una mala praxis, o sea, en una mala práctica, podemos desgarrar los músculos abductores. Les va a tocar atender a varios pacientillos con esas secuelas. ¿Sale? Entonces, imagínense el proceso patológico más los desgarres, es casi inhumano para los chiquitos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, y ya nada más para cerrar, yo les decía, si alguien leyó la paradoja de Gottman, a ver si les había dicho que para esto podían regresarse un poquito a esta imagen. Esta es la paradoja de Gottman que establece Kapanji. No sé si alguien tuvo el tiempo o la intención de poder leerla. Sí, por favor. ¿No? A ver, ¿quién dice? A ver, ¿quién leyó un poquito de las circunstancias del hombro? Por lo que recuerdo era que tenía que tener el brazo y con la mano como nosotros, así hacia abajo, la alzábamos, creo que era como para allá y después la bajábamos otra vez y quedaba igual, o sea, como que era un mismo círculo y que tenía que quedar igual que como empezamos. Sí, en el brazo, esta paradoja que es tan compleja de entenderla y para que al final Kapanji nos dice que es falsa, ¿sale? Eso es interesante, pero me gusta mucho la analogía que él hace, ¿sale? Estas analogías que él utiliza. Y Gottman, no crean que Kapanji se sacó la paradoja de la manga. Gottman es un tipo de entrenamiento que se utilizaba anteriormente para las lesiones de hombro, ¿sale? Entonces, ustedes coloquen ahí en el Google y coloquen ejercicios de Gottman y les van a aparecer una serie de ejercicios, ¿sale? Ajá. Entonces, lo que hace Gottman al analizar esta paradoja, ¿sale? Es que cuando nosotros nos colocamos en una posición funcional, como lo vemos acá en la imagen, ¿sale? En la imagen, la posición funcional, recuerden que es cuando la palma de la mano ve hacia el cuerpo. Cuando nosotros hacemos un movimiento de abducción de 90 grados, nuestra palma queda viendo hacia la pared, ¿sale? Si yo continúo el movimiento, ¿sale? En esta misma posición, ¿sale? Ustedes van a observar acá. Recuerden que en el hombro, esta posición de 180 grados y concluye con el movimiento de aducción y con el movimiento de flexión, porque a final de cuentas los dos terminan en estos 180 grados, ¿sale? La paradoja de Gottman dice que si nosotros hacemos este movimiento circular, ¿sí? Y lo llevamos a 90 grados, ¿sale? Nuestra palma continúa viendo hacia afuera, sin generar ningún movimiento, ¿sale? Y si nosotros lo llevamos al final del movimiento, ¿sale? Si nosotros lo llevamos al final, nuestra palma termina viendo hacia la pared. Entonces, ¿esto es un movimiento normal o no es un movimiento normal? Desde lo que ustedes saben de biomecánica del miembro superior. A ver, ustedes díganme. ¿Es un movimiento normal o no es un movimiento normal? Y la otra, ¿por qué no se convierte en un movimiento normal? A ver, ¿qué se acuerdan de biomecánica 2? Biomecánica del hombro. A ver, rapidísimo, niños. Rápido, para que ya se nos acabó el tiempo. Examen de biomecánica 2. Con la maestra Ade. A ver, acuérdense. ¿Qué pasaba con este movimiento? Se agregaban otros conceptos más. Y ya para cerrar y no expandirme más, se presenta que esta paradoja es falsa. ¿Por qué? Porque fisiológicamente, recuerden que fisiológico es nuestro cuerpo lo genera, va a generar estas rotaciones de tipo automática. ¿Sale? Cuando nosotros llevamos el brazo, rota automáticamente. Yo lo hago sin pensar, ¿no? Y mi brazo rota automáticamente para que mi movimiento termine.
con la palma hacia el frente y por lo tanto cuando yo tengo este movimiento me permite hacer mis actividades, ¿no? Como bañarme, maquillarme, lavarme los dientes, comer, que son los movimientos que yo utilizo funcionalmente, ¿sale? Entonces se convierte en una paradoja falsa porque a final de cuentas cuando nosotros analizamos los movimientos del miembro superior, recuerden que si nosotros hiciéramos un movimiento excesivo, nosotros aquí tenemos al troquíten o al tubérculo mayor y menor, como ustedes lo conozcan, ¿sale? Dependerá de la bibliografía. Si nosotros llevamos a un movimiento, así como lo menciona la paradoja, nosotros generaríamos demasiado estrés en las articulaciones y provocaría un desgaste articular, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo involuntariamente genera estos giros, ¿sale? Estos giros para que el movimiento pueda ser completo y sin generar un mecanismo de lesión, ¿sale? Entonces, en la cadera sucede lo mismo con estos mecanismos de rotación, sobre todo en el movimiento de aducción, ¿sale? Bueno, yo les decía que acá se considera una pseudo paradoja porque a no ser que seamos, no sé si Fanny siga bailando ballet y ella alcanzará estas grandes amplitudes de movimiento, pero los que somos seres mortales, sí, que apenas si nos da tiempo levantarnos de la silla y hacer algunas otras actividades, no vamos a tener esa amplitud de movimiento, ¿no? ¿Sale? Pero si nosotros tuviéramos una gran amplitud de movimiento, porque recuerden que el movimiento de aducción no sobrepasa los 30 grados, si nosotros tuviéramos un movimiento excesivo, ¿sale? Ustedes vean cómo el trocánter mayor chocaría en automático con la ceja acetábula, ¿sale? Entonces, para que podamos complementar este movimiento, pues lo único que se hace es este mecanismo de rotación automática, ¿sale? Estos movimientos de rotación, estos movimientos paradójicos, porque de ahí viene este concepto de paradoja, ¿sale? Estos movimientos paradójicos que van a generar nuestras articulaciones para completar estos 145 grados que veíamos en la abducción. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahí es a donde encontramos este concepto de movimiento paradójico. De ahí proviene el movimiento paradójico, ¿sale? Se relaciona con estos mecanismos de rotación automática. Entonces, en la cadera, como bien lo observamos en los movimientos anteriores, se van a generar estos movimientos paradójicos, ¿sale? Como lo vemos acá, ¿sale? Estos movimientos paradójicos que vamos a estar observando. Miren, acá está lo que les acabo de mencionar, ¿sale? Estos movimientos paradójicos que nos van a generar cuando nosotros tenemos una mayor amplitud de movimiento, ¿sale? Vuelvo a repetirles, se considera pseudo paradoja porque en la cadera no tenemos tanta amplitud de movimiento, a no ser que estemos bien, hagamos un buen entrenamiento y alcancemos estas longitudes, ¿sale? Profesora. Dígame. Le iba a preguntar que si entonces se podría decir que la influencia también aquí la tiene la pelvis y ahí se me olvidó el otro segmento. La pelvis, el raquis. La pelvis y el raquis, ajá. En la pelvis y el raquis, y le podríamos agregar, ¿sale? Este tercer elemento que son estos movimientos paradójicos o movimientos de rotación automática. No sé si recuerdan de su tablita, ¿sí? Aparece este concepto de movimiento paradójico. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Por eso les coloco a los movimientos paradójicos. Ahora ya tienen información para rellenar ese espacio. ¿Sale? Sí, profe. Estos movimientos, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí nos vamos a quedar, ¿sale? Al igual que el hombro, el miembro inferior va a generar un movimiento en forma cónica
con menor amplitud, porque miren, acá vemos al hombro toda la amplitud que va a tener en los 3 planos y ejes de movimiento, y vemos la amplitud que se genera en los 3 planos y ejes de movimiento del miembro inferior. ¿Sale? Este tiene más, este tiene menos. ¿Va? Bueno, pues entonces aquí nos vamos a quedar. Ya con esto terminamos amplitud de movimiento. Si llegan a tener dudas, ¿sale? Con esto, ¿sí? Si llegan a tener dudas con esto, mañana las pueden generar sin ningún problema, ¿sale? Porque con esto terminamos parte de la osteocinemática, que son precisamente los movimientos fisiológicos que se van a dar dentro de la articulación, y ya vamos a empezar con la descripción de las superficies articulares, que eso yo siento que es un poquito de repaso de la biomecánica 1, porque ven que en la biomecánica 1 ustedes ven toda la artrología, ¿sale? La descripción de las superficies articulares, la identificación de todos los tejidos blandos, ¿sale? Y ya nada más nosotros le agregamos el componente biomecánico, ¿va? ¿Vale? Pues bueno, es bonita la biomecánica, chicos. Es bien bonita. Bueno, a mí me gusta mucho y no es porque de la materia, ¿eh? No es porque de la materia. A final de cuentas, esto es lo que vamos a hacer toda nuestra vida, ¿sale? Esto que estamos analizando es lo que hacemos toda nuestra vida como fisioterapeutas, ¿vale? Bueno, pues cuídense mucho, que tengan un bonito día, ¿sale? Nos estamos viendo mañana, ¿va? ¿Sale? Cuídense, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Bye, bye. Buen día. Hasta luego.